Bueno, mi familia, muy buenos días. Que Dios, el Rey de Reyes, los bendiga hoy. Que Dios, el Rey de la familia, los bendiga hoy. Que hoy tengan un día lleno de paz, de alegría, de armonía en familia. Hoy que sea Dios el centro de su familia, de su hogar. Dios me los bendiga grandemente. Familia hermosa, familia bella. Bueno, aquí estoy nuevamente a través de este programa Palabras que dan vida. Palabras que nos llevan a reflexionar, ¿verdad? Palabras bíblicas. Hoy queremos abrir un espacio pues también para hablar de la familia, para que haya salvación en la familia, ¿verdad? Para que las familias aprendan a convivir, para que las familias sepan cuál es el rol que tienen en cada casa. Entonces, hoy queremos hablar acerca de las familias. Vamos a salvar familias, ¿verdad? Y tengo una serie de temas para esta semana, esta que está terminando, pues, y la otra que comienza, y se los voy a mencionar hoy. El primer tema que vamos a hablar hoy es cómo cultivar una familia de éxito, ¿verdad? El segundo tema que les quiero dar toda esta semana es recuperando lo perdido. La maravillosa experiencia del perdón. Una nueva oportunidad. Administrándose a sí mismo. El poder del contacto humano y un Dios paternal. ¿Verdad? Entonces, hoy quiero hablarles precisamente cómo cultivar una vida familiar de éxito. Escuchemos estos consejos, escuchemos esta palabra, ¿verdad? Quiero que estén atentos, porque al principio del programa, cuando yo inicié, hablamos mucho de la familia, pero no podemos olvidarla. Tenemos que tenerla presente. Ustedes saben que la familia es una de las instituciones más atacadas por el enemigo, ¿verdad? Y su objetivo es distorsionar el diseño de Dios, provocando conflictos que son difíciles de sobrellevar, incluso llevándolos a la separación, ¿verdad? El enemigo es malo. El enemigo está esperando que usted le abra un huequito para él meterse por ese huequito, ¿verdad? Y en estos tiempos la situación para la familia es especialmente complicada. El deterioro de la familia es evidente, ¿verdad? Con múltiples enemigos como los pleitos, las peleas, las divisiones, los engaños, las mentiras, los maltratos, los abusos y las deudas, entre otros. Esos son los enemigos de nuestra familia, ¿no? ¿Cierto? A través de estos enemigos la familia se va deteriorando cada día. ¿Cuántos hogares en la actualidad todavía tenemos peleas entre la familia, las divisiones, ¿verdad? Pero todo eso es a causa de estos enemigos grandes que tenemos. Pero tenemos la presencia de Dios que puede evitar el sufrimiento y tiene la capacidad de restaurar lo que se cree perdido, trayendo paz a lo que está en tormento. Tenemos ese papito Dios. Es crucial invitar siempre que vayamos a orar
al Espíritu Santo para que habite en los hogares ¿verdad?, de nuestra familia, incluirlo en todas las cosas para protegerse de los planes del enemigo. Yo les he enseñado mucho aquí que tenemos que invocar al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces Dios ha bendecido a través de la hermosa familia que tienes, te ha bendecido. Así que trabaja cada día para construir una relación sólida con tus seres queridos. Con Dios todo es posible y a través de Él puedes disfrutar de un matrimonio feliz, hijos estables y un compromiso duradero, ¿verdad? Entonces, dedicar tiempo de oración a tu familia es muy fundamental. Esas familias que se levantan con problemas, esas familias que se levantan con las rencillas. ¿Por qué nos levantamos con problemas y con rencillas en la familia? Porque usted sigue con el mismo pensamiento de ayer. Se acostó con ese pensamiento y hoy se levanta con el mismo pensamiento porque no busca a Dios de primero. Porque usted no le pone esos problemas a Dios en sus manos, ¿verdad? Entonces, como familia, hoy la invitación es a escuchar todos estos temas que les voy a dar ahora, ¿verdad?, de hoy en adelante. Orar juntos. ¿Cuántas familias no nos encontramos hoy que no nos levantamos a orar juntos? O que no importa que no sea en la mañana, pero en el día, convínense a orar. Vamos a hacer una oración, vamos a orar por nuestra familia, vamos a orar por este problema que tenemos entre nosotros, ¿verdad? Entonces, el orar juntos, elige a una persona para dirigir la oración y pide a los demás que escuchen. Usted puede escoger dentro de la familia que dirija la oración y se arrodillen y bajen la cabeza en reverencia. Tienen que bajarla, por favor, tienen que bajar la cabeza, ¿cierto? Dejémonos de rencilla, dejémonos de las peleas. ¿Cuándo nos vamos a reconciliar? Nos morimos y nos vamos con la rencilla con nuestro hermano, con nuestra esposa, con nuestros primos, es decir, con todo, ¿verdad? Y estamos despreciando la vida eterna, porque usted no sabe en qué momento Dios le va a pedir para irse con Él, ¿verdad? Para irse, y no sabemos para dónde vamos a coger, porque si usted se va con rencillas, si se va con problemas familiares, cuente que allá no va a estar con Él en ese banquete. Entonces no esperemos, porque nosotros, la palabra de Dios dice que estamos en peligro de muerte, todos los días estamos en peligro de muerte. Nosotros no sabemos en qué momento vamos a caer. Y usted que sabe si le puede dar un infarto y no le dio tiempo a arrepentirse, si en un accidente y no le dio tiempo a arrepentirse, o Dios le pone una enfermedad de olvido, una enfermedad como el Alzheimer, que ya no se acuerda de nada. Ya usted no le va a poder pedir perdón a Dios porque usted no se acuerda de nada. Entonces, vamos a empezar con esta introducción, ¿verdad? Enseñarle a los miembros de tu familia a orar y que tomen turnos para hacerlo cada día. Hoy lo hago yo, mañana lo hace el hijo, pasado mañana lo hace la esposa, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero oren todos los días en familia. Encuentren momentos para establecer una rutina de adoración juntos. Alábenlo por favor, ya sea antes del desayuno, después de la comida o antes de dormir. Ustedes escogerán poner la oración familiar en primer lugar y mostrará la gloria de Dios en sus vidas, ¿verdad? Hagamos como hizo nuestro Padre Jesús, ¿verdad? Él se apartaba, Él iba a los montes. Entonces nosotros tenemos que ir también al monte, ¿verdad? A ese monte de los olivos. Convidamos a nuestra familia a ir a ese monte de los olivos. ¿Y qué quiere decir monte de los olivos? No es que vamos a ir a Israel, no. El monte de los olivos, porque ahí era donde Jesús oraba siempre, ¿verdad? Y miren lo que dice Lucas 22:39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron, ¿verdad? Entonces,
Vea cómo lo siguieron sus discípulos. Así tenemos que también invitar a nuestros hijos para que ellos sigan. Jesús no se fue a orar solo, no les prohibió seguirle, no les pidió privacidad, no se ocultó, no les dijo que se sentían tristes y angustiados y que por eso necesitaba espacio y privacidad, todo lo contrario. No solo les permitió seguirlo, sino que además les pidió que oraran por él. Usted le ha pedido a sus hijos, usted le ha pedido a su esposa, o usted le ha pedido a su esposo que ore por usted. Tenemos que vivir en unión, tenemos que vivir en armonía, mis discípulos. Estos tiempos están difíciles. Y quién que como ese papá Dios, ¿verdad?, que nos enseña cada día. Entonces el Señor nos enseña que hemos también de llevar a nuestra familia al Monte de los Olivos. Oiga, hemos de llevar a nuestros discípulos, aquellos por los cuales Dios nos da la oportunidad de la bendición para ministrar sus vidas. Les da la oportunidad de que sean instrumentos de Dios para pastorear, para apacentar. Hemos de llevar a la oración y que hagan de la manera como Jesús lo hacía, como Jesús solía hacerlo constantemente y permanentemente, ¿verdad? Entonces, mis discípulos, ¿cuándo vamos a reflexionar? ¿Cuándo vamos a soltar? ¿Cuándo le vamos a entregar nuestra vida a Jesús? Dejémonos de rencillas en casa, por favor. Vea, vamos a hablar hoy de cómo cultivar una familia de éxito. Familia de éxito, aprendamos. Pero tenemos que llevarlo. Acuérdense que yo ayer les hablé que si usted tiene algo en contra de un familiar o de un amigo y va a llevar una ofrenda y le va a dar una ofrenda a Dios, deje la ofrenda y vaya primero y pida perdón. Porque usted entregándole esa ofrenda, y si está en discordia con alguien, Dios no va a escuchar eso. ¿Cierto? Entonces, la familia de hoy está huérfana emocionalmente, ¿verdad? Cada uno vive su propio mundo. Y eso es lo que está pasando hoy. No tenemos un papá que nos guíe, no tenemos una mamá que nos guíe, ¿verdad? Entonces le prestamos atención a nuestros negocios y a nuestros empleos, buscando que cada día sean más productivos, pero al mismo tiempo hemos dejado de lado el bienestar de nuestro propio hogar. Nos dedicamos a esas cosas, a mi empleo, a mi trabajo, que no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces, la familia es una bendición. Ojo, ¿por qué la familia es una bendición? Porque la familia es el fundamento de la sociedad. Imagínese usted que usted viva en problemado y de pelea con la familia todos los días. Si son familias, los más allegados, de sangre, ¿usted cree que lo va a encontrar en otro lado? Que no son nada de usted y que le importa a usted. Entonces, si nosotros no tenemos unión en nuestra familia, menos la vamos a encontrar por fuera, ¿verdad? La familia es el puerto de salida y el faro que ilumina el retorno, ya que todos nacemos, crecemos, ¿verdad? Nos desarrollamos y morimos dentro de una familia. Ahí es donde usted creció, ahí es donde usted nació, ¿verdad? La familia es la empresa más importante que el hombre puede formar en la vida. Es la familia. Nosotros somos una empresa. Tiene que tener administradores, ¿verdad? La familia nos permite sortear diferentes situaciones por difíciles que parezcan, ¿verdad? Entonces, por eso es que la familia es una bendición,
todo esto que les acabé de comentar. Es el fundamento, ¿verdad? Y tenemos que poner ese fundamento en una roca fuerte. Tenemos que poner ese fundamento en la roca que es Jesucristo. Si usted no construye la casa sobre la roca, se le va a derrumbar, se le va a caer. Vamos a hablar de la crisis de la familia de hoy. Vamos a hablar un poquito. ¿Por qué estamos en crisis? ¿Por qué estamos viviendo en pelea? ¿Por qué estamos viviendo en todo esto? Escuche bien, ¿verdad? Porque hoy vemos crisis en los roles. Oiga, no sabemos cómo ser padre, no sabemos cómo ser esposos, no sabemos cómo ser hijos. Yo siempre lo he manifestado, cómo hay personas que se juntan a vivir, cómo hay personas que se casan sin conocer cuál es el rol de cada uno. Y yo siempre lo he dicho, ¿qué está pasando en nuestra Colombia? Que una persona cuando se vaya a casar con otro, deben de darle primero una capacitación para que sepan cuál es el rol de cada uno. Ahora, si no lo están haciendo aquí en la sociedad, hágalo usted como papá, hágalo usted como mamá. Antes que su hijo o su hija se comprometa, tiene que hablarle cuál es el rol que tiene que cumplir de ahora en adelante. No, pero aquí lo que estamos viendo a cada momento es que nos casamos, que tomamos la parejita, nos vamos, cada quien salió a vivir, el uno se queda donde la mamá, el otro se queda donde los papás de él, y esa es la moda que tenemos hoy. Entonces tenemos, mis discípulos, tenemos que educar a nuestra familia. Tenemos que parar nuestra casa sobre la roca, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, padres proveedores de lo material, sí. Oye, yo era uno que le decía a mi esposa cuando yo andaba por ahí en la vida, oye, pero si a ti no te falta nada, aquí tienes la comida, aquí tienes los servicios, aquí tienes... Eso le decía yo me acuerdo, no lo niego porque así lo fui. Pero yo me di cuenta, hay que reflexionar, hay que escuchar a los líderes, hay que escuchar a las personas que tengan conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, así como les decía, las crisis hoy están es por eso, porque además encontramos crisis en los valores, ¿verdad? Hay crisis en los valores. No hay tiempo para hablar, no hay tiempo para compartir, porque estamos afanados, ¿verdad? Y sumado a ello, vemos las ausencias de los padres, ¿verdad? ¿Cómo se ausentan nuestros padres hoy? Padres distantes, poco afectuosos e incluso despreciativos con sus hijos, ¿verdad? Padres proveedores de lo material, así como les venía diciendo, no, aquí tienes esto, pero yo seguía en mi rumba, seguía en mi alcohol, seguía, y cuando venía hasta a veces le podía formar problemas a mis hijos, a mi esposa. Entonces, no es papá que provea, nosotros no necesitamos papá que provea lo material, no, ¿verdad? Pero incapaces de comunicar y dar afecto a su familia. Eso es lo que tenemos que buscar, darle afecto a nuestra familia. Y hay madres, yo lo viví y el testimonio, y no me da pena decirlo, porque Dios lo que quiere es que nosotros testifiquemos. Ah, no, pero mira el que me está hablando, el que fue alcohólico, el que fue ladrón, el que fue drogadicto. Esa es la gente que coge Dios para dar testimonio de que Él es el que puede transformar a la gente, que Él es el que puede cambiar a la gente. Entonces, no se avergüence de dar su testimonio, dígalo, porque Dios es feliz que uno hable de lo que fue antes y de lo que es hoy, ¿verdad?
Entonces vemos esta pregunta. ¿Sabe usted cuál es el papel o el rol de cada miembro de la familia dentro de su hogar? ¿Usted sí sabe cuál es el rol de esposa? ¿Usted como esposo sabe cuál es el rol suyo? ¿Verdad? Entonces yo les quiero y los invito a que escuchen y que aprendamos hoy cuál es el rol que cada uno debe cumplir en la casa. Y por eso es que hay los problemas, y por eso es que hay las peleas, y por eso es que hay de todo en casa, porque no conocemos cuál es la función que usted tiene en la casa. Vamos a hablar del esposo. Vamos a hablar del esposo, ¿verdad? El rol del esposo en la casa es dar dirección. Debe dirigir a sus hijos, ¿verdad? El padre que no dirige a sus hijos no se dirige ni él mismo, ¿verdad? O lo contrario, el padre que no se dirige a sí mismo menos va a dirigir a sus hijos. Otro rol del padre en la casa: protección, proteger a sus hijos, proteger a la familia. Ese es el rol del esposo, ¿verdad? Y darle la provisión a su familia. Usted como esposo es el que tiene que llevar la provisión a casa. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Segundo rol: asumir el liderazgo espiritual de su familia. Como le digo, ¿ustedes se reúnen a orar en familia? ¿Ustedes sacan el tiempecito para reunir a la familia y decir, vamos a hacer una oración hoy? Vamos a orar por este problema que tenemos en casa, ¿verdad? Entonces nos toca a nosotros como esposos tener ese liderazgo, dando ejemplo de fe y entrega por su familia. Óigase bien. Otro rol del esposo: amar y cuidar a su esposa. ¿Cuántos esposos llegan a la casa borrachos, drogados, y le damos los malos ejemplos a nuestros hijos? Y nuestros hijos que nos están viendo, porque uno aprende por imitación, hacen lo mismo. Y eso es lo que hacen cuando ya estén más viejitos, cuando ya tomen responsabilidad de tener mujer. Hacen lo mismo. No es que mi papá era así. ¿Por qué no lo puedo hacer yo? ¿Verdad? Otro rol: enseñar a los hijos el respeto y la disciplina dentro y fuera del hogar. Usted tiene que hablar con sus hijos que deben ser respetuosos en la casa y también cuando se encuentren por fuera, ¿verdad? No es la institución educativa la que enseña eso. Sí, nosotros allá como maestros enseñamos eso, pero el principal tiene que ser el padre, el esposo, ¿verdad? Entonces a veces le echamos, es que en esa institución no enseñan, es que en esa institución no hay valores. Su hijo debe llevar los valores de su casa, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el papel de la esposita. La esposita debe amar y respetar al esposo. Respetar, oiga. ¿Y cuál es el respeto? Cuidarse. Cuidarse de andar merodeando y echándole la vista al otro y al otro. No, hay que respetar al esposo. Y por eso estamos sufriendo todo lo que está sufriendo la familia. Es por eso, porque no sabemos cuál es el rol nuestro, ¿verdad? Segundo, ser apoyo y ayuda incondicional para su esposo. Cuando nosotros nos casamos hacemos un pacto allá en la iglesia, ¿verdad? ¿Cierto? Usted tiene que recordarse siempre de ese pacto. Usted es ayuda idónea. Oye, qué bonito cuando la esposa le dice a uno, ay papito, a mí me parece que por acá es mejor, si vamos a hacer este negocio, a mí me parece que acá es más viable, ¿verdad? Que cuando vayamos a reprender a nuestros hijos, mira papito, me parece que así no debe ser. Eso es lindo, eso es hermoso, que la esposa esté ayudando al esposo ahí a administrar.
¿verdad? Tercero, ser la corona del hogar. Ella tiene que brillar en el hogar, ¿verdad? Que el hogar sea brillante, que en el hogar haya armonía, que en el hogar haya paz, que en el hogar nos comprendamos. Es la esposa. Entonces, si usted no lo ha hecho hoy, medite en esta palabra que le estamos hablando hoy. Medite en esta palabra. Oye, ¿verdad es lo que está diciendo el propio David? ¿Cierto? Y vamos a ver cuál es el papel ahora de los padres. Son los directamente responsables de la formación integral de sus hijos. Todos dos, papá y mamá, somos los responsables de la formación integral, ¿verdad? Segundo, brindarles amor y protección a sus hijos. Usted tiene que brindarle mucho amor a sus hijos y la protección que necesitan, ¿verdad? Yo le pongo un ejemplo. Cuando estamos niños y usted ve que alguien viene extraño sobre usted, ¿sobre quién busca usted? Sobre el papá o la mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que proteger a nuestros hijos, ¿cierto? Tercero, ser modelo, molde y ejemplo para sus hijos. Ojo, modelo, molde y de ejemplo. ¿Qué ejemplo le está dando usted a sus hijos hoy? Los hijos son el reflejo de sus padres. Ojo, lo que lo ven hacer a usted, hacen ellos, porque ellos son el reflejo de nosotros. Entonces tenemos que ser molde, modelo. Inviten a sus hijos a escuchar la palabra un domingo, un sábado, el día que ustedes vayan a la iglesia. Invítenlo, llévenlo, para que vayan aprendiendo a buscar de Dios, para que también vayan aprendiendo que la salvación viene de Dios y que no solamente la vida de nosotros es aquí esta, la vida de nosotros sigue. Cuando morimos se separa el alma del cuerpo, ¿verdad? Pero el alma sigue, porque el alma es inmortal. Entonces no vayan a creer que la vida apenas es aquí en la tierra, no. Tenemos que buscar y enseñarles que tenemos que aspirar a tener una vida eterna allá junto con nuestro papá, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del papel de los hijos. También tenemos todos tenemos unos roles en la casa. Deben entender el concepto de autoridad. Ellos tienen que entender que la autoridad son sus padres, no soy yo. Yo no soy el que me voy a imponer en la casa, ¿verdad? Deben honrar a sus padres brindándole amor, respeto, obediencia, servicio y gratitud. Oiga, nada menos el 20 de enero, el devocional que nosotros hicimos fue el honrar a papá y a madre. Nosotros como hijos tenemos que honrarlo para que tengamos vida larga, para que nos vaya bien en la vida. El honrar a nuestros papás. Si usted honra a sus papás, va a tener larga vida, va a tener prosperidad, ¿verdad? Yo toda la mañana comparto el devocional con algunos discípulos acá en San Marcos. Si alguien de ustedes quiere que yo le comparta este devocional todos los días para que lo lea tempranito, me ponen el número de teléfono ahí que yo se los mando, ¿verdad? Bueno, entonces lo que hacemos hoy con los hijos, ¿verdad? Lo que hacemos hoy con los hijos lo estamos haciendo con los nietos. Entonces, el esposa e hijo, solo Dios nos puede dar la guía necesaria para que cada uno de nosotros cumplamos con nuestro respectivo rol. Pídale la guía a nuestro papá Dios todos los días. Pídale el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le dé facilidad de orar, para que el Espíritu Santo lo lleve a la verdad, para que el Espíritu Santo
le dé el entendimiento, ¿verdad? Tenemos que pedirlo. Entonces, volvamos a lo básico y fundamental: tener encuentros familiares, ¿verdad? Ustedes sí están saliendo a tener encuentros familiares, a cenar en familia, en hacer deporte juntos, en ir de paseo en familia y dar gracias a Dios en familia. Lo estamos practicando. Entonces, si no lo hemos practicado, reflexionemos y hagamos todas estas cosas. Mis discípulos que están conectados ahí escuchándome, Merce, Alci, José. Entonces, cada uno de nosotros, cualquiera que sea la posición que ocupemos dentro de la familia, podemos ser canales de ayuda para permitir al autor de la misma, Jesucristo, ¿verdad?, actúe entre nosotros y así renazca el amor, la paz, el amor, la armonía y el genuino calor del hogar. Mis queridos discípulos, ¿cómo les pareció? Tema espectacular, ¿verdad? Mire, yo tengo tantos temas que quisiera decírselos en un día, porque de verdad son muy interesantes, son muy buenos. Yo a veces me provocaría seguir, ¿no? Yo sé que ustedes tienen también su tiempo y a veces esos temas, cuando se hablan así muy largo, pues la gente se fastidia. Entonces yo quisiera, pues, yo estoy en la palabra, yo quisiera seguir hablando, que siempre se he dicho, como miel panal, como miel al panal. Bueno, mi querido discípulo, gracias por estar ahí, escuchándonos, conectados. Así sea con 4 discípulos que me escuchen todos los días, me conformo. Estoy cumpliendo la gran comisión para la cual Dios me colocó aquí, llevar ese mensaje, y hay que llevarlo. Y ustedes se queden con él. Compartan este video con otros. Y así también ustedes llevan el mensaje a otros. Y están ganándose la gran comisión para lo cual Dios nos colocó aquí en esta tierra, a no quedarnos callados, a expandir su palabra, a llevárselos a otros. Y ahí van salvando ustedes más almas, porque ese es el propósito de Dios, que nosotros le ayudemos a salvar almas. Bueno, oremos y pongamos todo este empeño hoy en hacer las cosas como Dios nos manda. Ahora, Señor y Dios, tómame en este momento. Tómame para mostrar con mi vida la importancia de la oración, la importancia de vivir unido en familia y el poder llevar a los míos a que hagan lo mismo, a mi familia, a que oren para que no caigan en tentación de la tristeza que les está agobiando, para que no caigan en tentación de pelea, para que no caigan en tentación de rencillas, para que no caigan en tentación de violencia en mi casa. Y dígale hoy: mi casa es un lugar de paz. Dígale así: Señor, mi casa es un lugar de paz. Y así lo declaro, ¿verdad? Pero aún dando a los tuyos la oportunidad para enseñar a otros a que te busquen. Ayúdame a llevar a los míos a orar como tú lo hiciste con tus discípulos. De ahora en adelante, oh Dios, buscaré tu rostro delante de ellos, para que ellos vean cómo tú respondes, cómo tú fortaleces, cómo tú siempre estás conmigo. Gracias, Padre, por tus enseñanzas. Y como siempre, Señor, te pido tu presencia y misericordia sobre mi vida y sobre mi familia. Gracias, Papito.
contento. Dios, también porque me tienes vivo, porque me tienes aquí, escuchando tu palabra, porque me tienes feliz, contento y en paz. Muchas gracias, Señor. Hemos orado en poder. Bueno, mis queridos discípulos, vamos a hablar todos estos temas últimos, vamos a hablar sobre la familia. Ustedes tienen que reflexionar. Déjense de rencilla, dejen de estar peleando, dejen de estar... hablen en casa, charlen. Usted se acuesta con los mismos problemas de ayer y se levanta con los mismos porque usted no busca a Dios y le pide perdón y entregue esa carga a Él. Bueno, muchas gracias. Dios me los bendiga.